Hoy, cuando pensamos en una hada, imaginamos a una criatura diminuta, luminosa, casi infantil, con alas de libélula y una varita mágica en la mano. Pero esta imagen es reciente, falsa y completamente alejada de lo que alguna vez fueron las hadas en las tierras donde realmente nacieron. En las regiones antiguas de Irlanda, Escocia y el norte de Gales, las hadas eran conocidas como los Sidhe, seres élficos, antiguos, etéreos y profundamente aterradores. No eran criaturas inofensivas ni amigas de los humanos. Eran poderosas, orgullosas y letales. Este capítulo no hablará de fantasías modernas ni cuentos dulces, sino de la verdadera naturaleza de las hadas. Su aspecto real, su jerarquía interna, sus habilidades sobrenaturales y los reinos ocultos en los que habitan desde hace milenios. Vamos a descubrir cómo lucen realmente estas entidades, cómo gobiernan sus dominios mágicos y qué relación mantienen con el mundo humano desde las sombras. Te contaremos cómo dividieron sus cortes en fuerzas opuestas de verano e invierno, cómo obtuvieron su poder ancestral tras el ocaso de los Tuatha de Danann y por qué sus nombres aún no se deben pronunciar en voz alta en ciertas colinas de Irlanda. Revelaremos cómo estas criaturas viven entre realidades, dominan la naturaleza, alteran la percepción del tiempo y raptan humanos cuando se sienten ofendidas. Si alguna vez creíste que las hadas eran criaturas dulces y brillantes, prepárate. Lo que estás a punto de descubrir cambiará tu forma de ver el mito para siempre. En las antiguas tradiciones irlandesas y escocesas, las hadas eran descritas como criaturas élficas de apariencia majestuosa y aterradora, tan humanas como inhumanas al mismo tiempo, siempre envueltas en una aura de belleza imposible de definir, capaz de provocar tanto fascinación como terror. Su estatura oscilaba entre el tamaño de un adulto alto y proporciones claramente sobrehumanas. A menudo se los describía como seres de complexión delgada, pero de movimientos impecablemente fluidos, casi como si no tocaran el suelo al caminar. Su piel era pálida, blanca como el hueso o como el mármol frío, a veces con reflejos plateados o azulados, según la corte a la que pertenecieran. En algunas versiones se hablaba de un leve resplandor o fosforescencia que los envolvía, como un reflejo helado. Sus ojos eran lo más inquietante, grandes, almendrados, con pupilas que parecían dilatarse según su estado emocional, y colores imposibles de encontrar entre los humanos. Tonos ámbar, violeta, verde turquesa o negro absoluto. No pestañeaban con la frecuencia normal, y su mirada tenía el efecto de hipnotizar, paralizar o incluso desorientar a quien la sostenía por demasiado tiempo. Los textos recogidos por folcloristas como Lady Gregory o Catherine Briggs mencionan encuentros con personas hermosas, pero con algo profundamente incorrecto en su rostro, como si su sonrisa fuera demasiado simétrica, demasiado perfecta. El cabello era otro rasgo distintivo, muy largo, espeso y siempre impecablemente liso o con ondas amplias como si flotara. En los relatos más antiguos se les describe con cabelleras negras como la obsidiana, blancas como la ceniza o de un rojo profundo como la sangre coagulada. No era raro que se lo adornaran con hilos de plata, ramas, espinas o joyas extrañas incrustadas directamente en el cuero cabelludo. Su vestimenta, por otra parte, no seguía ninguna moda humana. Se hablaba de túnicas largas hechas de materiales desconocidos, translúcidos, que parecían tejidos con niebla o sombra líquida, a menudo adornadas con pequeños símbolos geométricos, runas o patrones cambiantes. Otros relatos hablaban de armaduras ligeras, de diseño perfecto, hechas de metales que nadie podía identificar. Ni oro ni hierro, sino algo intermedio y reluciente,
forjado con magia más que con fuego. Estas criaturas no caminaban entre humanos a plena vista, pero en ocasiones se manifestaban durante los sabbats, las noches de transición estacional o las fechas liminales como Samhain. Se decía que podían adoptar una forma completamente humana si lo deseaban, pero quienes los veían por accidente en su verdadera forma jamás los olvidaban. Sus cuerpos, aunque humanoides, estaban marcados por detalles sutiles que delataban su origen no humano: articulaciones demasiado suaves, extremidades que se curvaban ligeramente fuera de lo normal, orejas alargadas que sobresalían apenas, y sobre todo una quietud en su postura que los hacía parecer estatuas vivientes. Algunas variantes regionales describen incluso diferencias según la corte a la que pertenecen. Las hadas de la corte Sili, asociadas al verano, la luz y la vegetación, solían aparecer con tonalidades cálidas dentro de su belleza. Cabellos dorados, ojos verdes como campos y ropajes con detalles florales. Aún así, seguían siendo entidades peligrosas. Las hadas de la corte Unsili, por el contrario, eran siempre más oscuras. Su piel era más grisácea o perlada, sus ojos más profundos y su presencia más gélida. Estas últimas estaban ligadas al invierno, la noche y la desolación. En cuanto a su naturaleza interna, no eran seres de carne como los humanos. Se decía que no envejecían como nosotros, sino que su cuerpo se mantenía estable durante siglos, inmune a las enfermedades humanas, pero extremadamente vulnerable al hierro puro, al sonido de campanas benditas o a la traición de un pacto sagrado. Algunas versiones sostenían que no respiraban realmente o que no tenían sombra cuando caminaban bajo el sol. Este tipo de detalles reforzaban su cualidad liminal, siempre entre dos mundos, vivos pero no del todo, bellos pero inhumanos, corpóreos pero etéreos. No eran hombres ni mujeres en el sentido humano. Aunque asumían formas claramente masculinas o femeninas, su esencia mágica trascendía el género. De hecho, muchas tradiciones los describían como andróginos o incluso como capaces de cambiar de forma, de sexo y de edad con facilidad, adoptando lo que necesitaban para sus fines: engañar, seducir, proteger, castigar. Todo en ellos era un arte de la ilusión y el poder natural. La belleza no era una cualidad estética, era una forma de control, de dominio. A través de ella influían sobre los deseos, las emociones y la voluntad de los humanos. Eran entidades diseñadas para desestabilizar, para inspirar culto, temor o deseo, y casi siempre lo lograban. Sus apariciones eran tan raras como decisivas. Bastaba con cruzarse con uno para alterar para siempre el destino de una familia, de una comunidad entera o incluso de una línea real. En el corazón del mundo feérico no existe el caos, como muchos creen. Lo que a ojos humanos puede parecer imprevisible o salvaje, en realidad responde a un sistema tan antiguo como estructurado. Las hadas se rigen por una jerarquía compleja que separa su sociedad en dos grandes linajes: la corte Sili y la corte Unsili, entidades opuestas pero interdependientes que reflejan el equilibrio eterno entre la luz y la oscuridad, la vida y la decadencia, el verano y el invierno. La corte Sili, también conocida como la corte luminosa, es la que los humanos han interpretado erróneamente como la benevolente. Está formada por hadas cuya presencia está asociada a la floración, la cosecha, la música, la fertilidad y la protección del mundo natural. Pero su bondad es condicional. Estas hadas, aunque capaces de ayudar o premiar a los humanos, exigen un respeto absoluto a sus reglas. No mentirles, no interrumpir sus bailes, no entrar en sus territorios sin permiso. Aquellos que desobedecen estas normas
son castigados con una crueldad que desmiente cualquier idea de dulzura. Su soberano es el rey Oberón, un señor de majestad ancestral, cuya figura oscila entre el sabio gobernante y el guerrero inquebrantable. De él se dice que su espada fue forjada en el corazón de una estrella caída y que su voz puede detener las estaciones si lo desea. A su lado reina Titania, aunque en algunas variantes este lugar lo ocupa otra figura, la reina Aine, asociada a la fertilidad y la protección de la tierra. En oposición se encuentra la corte Unsilie, o corte oscura. Son hadas despiadadas, gobernadas por el frío, la noche, el silencio y la muerte estacional. Habitan los lugares más inhóspitos del mundo feérico y no buscan trato con los humanos. Los manipulan, los usan, los castigan por simple juego. Su líder es la reina Mab, también llamada Medb o Meab en antiguas tradiciones irlandesas, figura temida incluso por otros seres feéricos. Se dice que su sola presencia hace que la niebla descienda sobre los campos, que su risa puede quebrar el alma de un hombre y que fue ella quien creó las primeras armas mágicas entregadas a los súbditos oscuros. A su lado, el rey Araun, en algunas versiones galesas, gobierna como señor de los muertos, del inframundo y de los pactos rotos. Es un monarca silencioso, que nunca habla, pero cuyas decisiones son absolutas. Ambas cortes se componen de múltiples rangos y funciones. Existen los nobles feéricos, entidades mayores que actúan como consejeros, estrategas o emisarios. Hay guerreros, vestidos con armaduras encantadas, capaces de luchar sin ser vistos y de invocar armas de energía pura. Hay hechiceros que tejen el clima como si fuese hilo, traen tormentas, invocan niebla, despiertan la peste o detienen el crecimiento de las semillas con una palabra. Los guardianes de portales son otra casta sagrada, encargados de abrir o cerrar los accesos entre el mundo humano y el feérico, siempre ubicados en túmulos antiguos, círculos de piedra o espejos de agua pura. También existen los músicos, portadores de un arte temido incluso entre los suyos. Con sus melodías pueden inducir sueños, borrar recuerdos o arrastrar a un humano hacia el mundo subterráneo sin que éste lo note. Muchas desapariciones repentinas, especialmente entre niños y mujeres jóvenes en las leyendas celtas, se atribuyen a ellos, a una canción irresistible escuchada en la noche, a una flauta en la bruma, a un eco que lleva a perder el camino para siempre. Dentro de las cortes existen también criaturas menores, feéricos silvestres, sombras del bosque, duendes de los pantanos o espectros que sirven como mensajeros y espías. No todos son humanoides. Algunos parecen animales brillantes, otros aparecen como luces flotantes y otros como masas oscuras que adoptan forma solo si se les invoca. Aunque ambas cortes se oponen en propósito y energía, no están en guerra. Su existencia responde a un pacto ancestral que mantiene el equilibrio del ciclo eterno. Luz y oscuridad, crecimiento y muerte, presencia y ausencia. La traición a ese pacto traería consecuencias catastróficas para ambos mundos. Por eso se respetan, aunque se desprecien. A lo largo del año, ambas cortes alternan su dominio del mundo. La corte Sili gobierna de Beltane a Samhain, primavera y verano, y la corte Unsilie de Samhain a Beltane, otoño e invierno. En los solsticios y equinoccios, los velos entre ambos reinos se debilitan, y las tensiones se hacen más palpables. Esos son los días en que los humanos corren mayor peligro de cruzarse con ellos y de no regresar nunca más. Este sistema jerárquico es la estructura misma que sostiene el mundo feérico. El orden de las hadas responde a leyes antiguas, a juramentos de sangre,
a la memoria de batallas olvidadas y a pactos sellados en piedra, fuego y hueso. Las hadas, tal como fueron concebidas en la tradición celta más antigua, no eran simplemente criaturas mágicas, eran la magia. Su existencia estaba entrelazada con las fuerzas elementales del mundo: el aire, la tierra, el agua, el fuego, la sombra y el tiempo. Su poder no provenía de conjuros aprendidos ni de objetos externos, sino de su linaje directo con los Tuatha de Danann, la tribu divina que una vez gobernó Irlanda y que tras su retirada al mundo subterráneo entregó a sus descendientes la custodia de una magia pura, antigua y peligrosa. Cada hada nacía con una afinidad mágica específica, como si el entorno en que emergía dejara una marca permanente sobre su esencia. Algunas estaban ligadas al clima y podían convocar tormentas, brumas o sequías. Otras nacían del agua, capaces de controlar las corrientes, desbordar ríos o esconderse en lagos oscuros. Las más temidas eran las que controlaban el tiempo. Podían alterar el paso de las horas, sumir a un humano en un sueño de minutos que en realidad duraba siglos, o atrapar su conciencia en un bucle eterno del que jamás despertaría. Los poderes de las hadas no se manifestaban como espectáculo. No había chispas ni rayos de colores. Su magia era silenciosa, sutil y definitiva. Una palabra susurrada podía marchitar un campo completo. Un gesto mínimo bastaba para abrir un portal entre mundos. Una mirada sostenida podía inducir locura o éxtasis. Su lenguaje mágico no era accesible para los humanos. Se componía de sonidos imposibles, frecuencias que no pueden ser pronunciadas por bocas mortales. En los manuscritos medievales que intentaron clasificar estos dones, los sabios advertían que tratar de imitar una palabra feérica podía romper la mente o abrir grietas entre realidades. Uno de los poderes más conocidos es el glamour, una forma de ilusión mágica que permite a las hadas alterar su aspecto, su entorno, incluso la percepción del tiempo. Bajo el glamour, una criatura puede parecer radiante. Un lugar puede lucir como un paraíso, ocultando en realidad una trampa mortal. O una melodía puede convencer a una aldea entera de que el invierno ha terminado cuando apenas comienza. Esta ilusión es una manipulación total de los sentidos, una reescritura temporal de la realidad para quien la experimenta. Las hadas también dominaban las maldiciones y las bendiciones. Una bendición feérica podía curar una plaga, garantizar fertilidad durante generaciones o proteger una tierra de toda invasión. Pero del mismo modo, una maldición podía convertir un linaje entero en estéril, provocar sequía perpetua, condenar a un rey a la locura o sellar el destino de un niño antes de su nacimiento. Estas maldiciones eran invocadas con fórmulas antiguas que exigían sacrificios, sangre, memoria, silencio o dolor. Cada hechizo tenía un precio. Nada en el mundo feérico era gratuito. Otra habilidad central era la transmutación, el arte de alterar forma, sustancia o identidad. Las hadas podían transformarse en animales, ciervos blancos, aves negras, lobos de ojos dorados, o incluso en elementos, niebla, luz, agua. A veces adoptaban forma humana para caminar entre nosotros sin ser reconocidas. Otras veces transformaban a los humanos, los convertían en piedras, en árboles, en insectos, o simplemente los desdibujaban del mundo, haciendo que nadie recordara su existencia. En muchos relatos antiguos, aldeanos desaparecidos eran hallados años después, vagando sin memoria, con el cabello blanco y los ojos completamente negros. Uno de los poderes más inquietantes era el del rapto feérico, la capacidad de llevar a un humano al mundo subterráneo a través de portales escondidos.
Estos portales no eran visibles todo el tiempo. Solían aparecer al anochecer, en colinas huecas, círculos de piedras, lagos profundos o ruinas abandonadas. Los elegidos eran arrastrados sin violencia, embriagados por una canción, por una luz suave o por la presencia irresistible de una figura encantadora. Una vez dentro, el tiempo dejaba de tener sentido. Un día en el mundo feérico podía equivaler a 100 años en la Tierra, y quienes regresaban, si lo lograban, no volvían siendo los mismos. El uso de estos poderes no respondía a una moral humana. Las hadas no actuaban por bondad ni por maldad. Su justicia era antigua, inamovible, basada en equilibrio, pacto y castigo. Si un humano dañaba un árbol sagrado, se le podía arrebatar un hijo. Si robaba comida de un claro encantado, podía perder la voz o el juicio. Pero si respetaba sus reglas, dejar tributos, no mirar directamente a los ojos, no cruzar ciertos caminos al anochecer, podía ser protegido durante toda su vida. Estos dones no estaban al alcance de cualquier criatura feérica. Había jerarquías mágicas. Los más poderosos eran los nobles de cada corte, los hijos directos del linaje de Danu. A medida que se descendía en la escala, las criaturas menores poseían dones limitados. Los duendes, los Clurichaun, los Pukas, cada uno con sus propios talentos, pero lejos del poder absoluto de una reina del invierno o de un guardián de umbrales. En la tradición celta, el mundo de las hadas, conocido como el Side, es un reino subterráneo, oculto a los ojos humanos, al que solo se accede en momentos precisos, desde lugares exactos y bajo condiciones muy específicas. Pero este reino no es simplemente debajo del mundo. Es un plano paralelo, interconectado con la Tierra, pero separado por una capa invisible que solo se abre cuando las estaciones cambian, cuando el velo es más delgado o cuando las propias hadas deciden dejarse ver. Los accesos al Side se encuentran repartidos por toda Irlanda y Escocia, especialmente en colinas suaves, montículos solitarios conocidos como túmulos, antiguos círculos de piedras, formaciones rocosas extrañas o manantiales aislados. En muchos casos, estos lugares fueron antiguos sitios rituales de los pueblos celtas, marcados por alineaciones astronómicas y considerados sagrados desde mucho antes de la llegada del cristianismo. El folclore advierte que quien camine por estos sitios en días como Samhain o Beltane, o quien permanezca dormido cerca de un túmulo durante la luna llena, corre el riesgo de cruzar sin darse cuenta al otro lado. Dentro del Side, el entorno no es oscuro ni cavernoso, como podría imaginarse un reino subterráneo. Por el contrario, se describe como un lugar de una belleza sobrenatural, de luz suave y eterna penumbra, donde la vegetación brilla con un fulgor interno, como si cada hoja contuviera un pedazo de luna. Hay árboles que nunca pierden sus hojas, cuyas cortezas cambian de color con el estado emocional de quienes los tocan. Ríos de agua cristalina serpentean sin un cauce definido, y en su superficie se reflejan escenas de otros tiempos, como si el agua conectara todos los momentos vividos. Las ciudades del Side son imposibles de describir con precisión, porque cambian constantemente. Palacios construidos de piedra blanca, plata y cristal surgen en medio de bosques encantados, con torres finas como agujas, pasillos infinitos y salones donde el techo parece fundirse con las estrellas. Algunos testimonios folclóricos hablan de estructuras imposibles que flotan o se desdoblan, donde una sala puede contener un cielo y una ventana puede abrirse hacia otro siglo. Todo en el mundo feérico está impregnado por el glamour. Nada es fijo, nada es real en el sentido humano. La flora y fauna del Side son únicas. Existen flores que solo abren al sonido del canto.
árboles cuyos frutos otorgan sueños proféticos, y helechos capaces de moverse sutilmente cuando se les observa. También hay animales, ciervos blancos que hablan en acertijos, aves de plumaje metálico que sobrevuelan sin sombra, gatos de ojos triples y lobos oscuros que caminan sobre la niebla. Algunos de estos seres son manifestaciones de los propios feéricos mayores. Otros son criaturas independientes, sagradas, con voluntad propia. La organización espacial del SIDE se refleja también en la división entre las cortes Sili y Unsili. Las regiones luminosas del reino están dominadas por extensiones verdes, bosques abiertos, praderas en perpetua floración y un clima templado donde el día y la noche no siguen ninguna lógica. Por el contrario, las regiones bajo el dominio de la corte oscura se extienden como un reflejo corrupto. Bosques sin hojas, montañas negras, lagos detenidos, cielos rojizos o grises, y un silencio denso que lo impregna todo. Allí, los castillos son de piedra negra, decorados con huesos de bestias extintas, donde la reina Maab y sus cortesanos habitan entre sombras que respiran. Pero el SIDE no es estático, está vivo. Sus caminos se pliegan sobre sí mismos. Sus estaciones pueden invertirse en un suspiro, y la noción del tiempo se distorsiona constantemente. Un visitante humano puede entrar en primavera y salir, si es que logra salir, en un invierno que ocurrió hace 20 años. Este fenómeno se conoce como el tiempo feérico y ha sido registrado en múltiples leyendas donde pastores, cazadores o músicos cruzaron por accidente al otro lado, solo para descubrir al regresar que sus familias habían envejecido, sus nombres habían sido olvidados o sus pueblos ya no existían. Vivir dentro del SIDE no es una experiencia que la mente humana pueda soportar durante mucho tiempo. La belleza excesiva, el brillo permanente, los sonidos armónicos, la perfección de los detalles, todo produce una especie de intoxicación sensorial. En muchas historias, los humanos que pasaron demasiado tiempo allí regresaban mudos, pálidos o directamente sin alma. Otros no podían regresar nunca. Algunos, dicen, ni siquiera sabían que habían cruzado. Simplemente desaparecieron una noche, en silencio, sin dejar huella. El acceso al SIDE puede otorgarse por invitación, por rapto o por error, pero jamás se fuerza. Las hadas son quienes deciden si una persona puede cruzar. En algunos casos lo hacen como castigo, en otros por capricho y en raras ocasiones por protección. Hay relatos de niños enfermos que fueron llevados al otro lado y regresaron sanos. Pero también hay historias de hombres poderosos que osaron invadir un túmulo y nunca más fueron vistos. A lo largo de este capítulo hemos desenterrado una imagen que el tiempo, la religión y la fantasía moderna se han empeñado en ocultar. Durante siglos vivieron en paralelo al mundo de los hombres, interviniendo cuando lo consideraban necesario, robando niños, seduciendo guerreros, castigando la soberbia o protegiendo a los que honraban las reglas no escritas. El reino del SIDE sigue existiendo, aunque no podamos verlo. Simplemente aprendió a ocultarse mejor. Algunos dicen que los portales aún se abren en fechas precisas, que ciertos caminos del bosque conducen a lugares donde el tiempo se dobla y el aire se espesa. Hay quienes han oído sus cantos en la niebla o han sentido la presión inexplicable de una mirada en lugares donde nadie debería estar. Y aunque hoy los cuentos de hadas se han convertido en entretenimiento para niños, en lo más profundo del inconsciente colectivo permanece una verdad que se resiste a morir. La certeza de que algo nos observa desde el otro lado, con la fría curiosidad de un ser que nunca fue humano y nunca lo será.
Si el mundo moderno olvidó esta historia, no fue por falta de pruebas, sino por comodidad. Porque aceptar que hay fuerzas invisibles que no podemos controlar ni comprender implica renunciar a la ilusión de dominio que tanto nos tranquiliza. Pero tú ya no puedes volver atrás. Ahora sabes cómo lucen realmente las hadas. Sabes cómo viven, cómo gobiernan, cómo castigan y cómo seducen. Y si algún día sientes que el tiempo se detiene por un instante, si una melodía imposible cruza el viento, o si una sombra te observa desde lo alto de una colina, tal vez ya estés dentro del SIDE. Y si llegaste hasta aquí, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué imagen tenías tú de las hadas antes de conocer su verdadero origen? ¿Alguna vez sentiste que un lugar tenía algo distinto? ¿Te atraen estas historias porque algo en ti ya las conoce? Queremos leerte, porque quizá, sin saberlo, tú también has estado más cerca del reino invisible de lo que creías.